y le damos la bienvenida al pastor Jeremías con el tema de la adoración. Adelante, pastor Jeremías. Muchas gracias, Pastor Nilsson. Es un privilegio estar de regreso con ustedes esta noche. Y como hemos mencionado, esta noche vamos a aprender sobre la adoración y la música. Hemos hablado de la adoración bíblica, la cristocéntrica, la adoración como toda la vida y también la adoración como iglesia. Pero hoy vamos a enfocarnos en la estrecha relación entre la adoración y la música. Ya hemos aclarado anteriormente que la música no es la única manera de adorar a Dios. Debemos de adorarle con toda nuestra vida, en el trabajo, en la casa, en la calle, en todo lo que estemos haciendo. Incluso cuando nos reunimos como iglesia, debemos de adorar al Señor en diferentes maneras, orando el Evangelio, predicando el Evangelio, apoyando el Evangelio. Entonces, no es solamente la música, pero aclarando eso, sí sabemos que una de las maneras que adoramos a Dios es por cantar alabanzas. Y cuando digo alabanzas, no me refiero a cierta clase de música. No estoy hablando de música contemporánea o música tradicional o entrando en ese debate. Solamente me refiero a cantar al Señor en adoración, en alabanza, con salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces, si miramos la historia de la redención, la historia bíblica, podemos ver que las canciones son importantes a lo largo de esa historia. Por ejemplo, después de ser redimidos o librados de su esclavitud en Egipto, sabemos que los israelitas se pararon para adorar al Señor cantando a su nombre. Éxodo capítulo 15. Respondieron a su redención con cantos de alabanza a Dios, agradeciéndole porque les había salvado. También podemos notar que cuando regresaron el arca a la tienda de Dios, el rey David guió al pueblo de Dios a cantarle alabanzas al Señor en Primera de Crónicas capítulo 16. Después de que habían sido exiliados en Babilonia, en Asiria, cuando regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el muro de la ciudad, al terminar el proyecto, los judíos, cantaron al Señor con alabanza y adoración. Nosotros sabemos que los salmos son el himnario del pueblo de Dios, tanto para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero los salmos siguen siendo el himnario de la iglesia, compuesto por creyentes judíos y gentiles, 150 canciones inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Diferentes temas, diferentes enfoques, diferentes géneros literarios. Algunos son de lamentación, otros de adoración, otros de confesión de pecado, pero todos son canciones. Y los mismos salmos nos animan a cantarle al Señor. El Salmo 47, versículo 6, solo para dar un ejemplo, porque en realidad hay docenas de versículos en los salmos que nos animan a cantar al Señor, pero ese salmo dice cantar a Dios, cantar a nuestro Rey, cantar. Hasta el profeta Isaías también nos anima a cantar al Señor, cantar salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Y sabemos que el cantar no se limita solamente al Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo cantaba himnos con los apóstoles. Cuando estaban en el aposento alto, la palabra de Dios indica que cantaron un himno antes de salir al monte. Sabemos también que los apóstoles Pablo y Silas cantaron al Señor mientras estuvieron en la cárcel a la medianoche en la ciudad de Filipos. Entonces,
Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento podemos notar que las canciones son una manera importante de adorar y alabar el nombre del Señor. Pero lo que me gustaría hacer esta noche es mirar algunos principios, algunas conexiones entre la adoración y la música, especialmente el cantar. Entonces, en primer lugar, podemos notar que la música cristiana desarrolla la madurez cristiana. La música cristiana desarrolla la madurez cristiana. Adorar al Señor a través de los cantos es una manera importante de madurar en la fe en Cristo. Obviamente no llegamos a ser cristianos por cantar, pero cantar puede enseñarnos el Evangelio si estamos cantando el Evangelio, y cantar puede profundizarnos en el Evangelio ya siendo creyentes. Sabemos, hermanos, que los salmos bíblicos son indispensables en nuestra santificación. Es imposible crecer en la vida cristiana descuidando los salmos en la palabra de Dios. Muchos cristianos han leído o cantado varios salmos diariamente. Hay muchos cristianos que tienen el hábito de leer 5 salmos diarios para así completar todo el salterio una vez al mes, 150 salmos. Si uno lee 5 salmos por día, habrá leído todos los 150 una vez por mes. Entonces, muchos cristianos han entendido que los salmos son necesarios, son indispensables para crecer en la vida cristiana. Nosotros sabemos que los cantos son más fáciles de recordar que muchas otras cosas. Nos acordamos de cantos cristianos más que de ciertos sermones o enseñanzas o clases de escuela dominical. Es mucho más fácil recordar un canto que otro tipo de enseñanza. Yo no me acuerdo de muchos de los sermones y clases que he tomado a lo largo de mi vida. Sin embargo, todavía se me viene a la mente muchos cantos y canciones que pude cantar en mi niñez, en los primeros años de mi vida. Es por eso, hermanos, que es tan importante que los cantos sean saturados con las Escrituras. No solamente describen nuestras propias emociones, sino que sean realmente empapados con la verdad de la palabra de Dios. Y una de las prácticas, ya hemos mencionado eso, pero vale la pena repetirlo, una de las prácticas que se ha perdido en muchas iglesias cristianas es el cantar los salmos. Y es bueno cantar canciones nuevas, cánticos espirituales, pero también vale la pena cantar la palabra escrita de Dios. Es posible que nosotros nos equivoquemos al escribir una nueva canción para adorar al Señor. Es posible que alguien malinterprete la escritura o incluso pudiera dar un énfasis equivocado, pero cuando cantamos los salmos estamos cantando la misma palabra de Dios, que es perfecta, infalible, inerrante, que no puede equivocarse. Entonces, hermanos, la música, el cantar, es uno de los mejores medios para enseñar teología y verdades bíblicas. Cuando nosotros cantamos el Evangelio en la iglesia, no solamente estamos adorando al Señor, sino al mismo tiempo estamos enseñando los unos a los otros. Estamos enseñando teología, estamos enseñando verdades profundas de la palabra de Dios. Tal vez nunca habías pensado de ese tiempo de cantar en la iglesia como un tiempo de enseñanza, pero sí lo es. Porque si estamos cantando la verdad de Cristo sobre los atributos y las obras de Dios, sobre su historia de redención, sobre lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros en Cristo, por el Espíritu Santo, si cantamos
canciones saturadas con las escrituras, estamos enseñando sana doctrina, teología verdadera a la iglesia. Entonces, hermanos, el ministerio de música también es un ministerio de la palabra. Y debemos entender eso. El ministerio de la palabra no es solamente una clase de escuela dominical o un sermón o una enseñanza, sino también el ministerio de la palabra. También el ministerio de música es parte de ese ministerio de la palabra. Es una manera de enseñar el evangelio. Tristemente, muchas veces la herejía entra por la música en la iglesia antes que por la prédica. ¿Qué quiero decir con eso? Para muchas iglesias es más fácil reconocer cuando un predicador esté enseñando herejías o falsas doctrinas. Sin embargo, a veces las mismas iglesias que pudieran reconocer falsas enseñanzas en los sermones no han sido capaces de reconocer falsas enseñanzas en las canciones. Pudiéramos dar muchos ejemplos de eso. El pastor Nielsen había mencionado la canción Ven Espíritu Santo. Cuando cantamos que el Espíritu Santo venga a la iglesia, el único problema es que el Espíritu Santo ya está ahí. Nosotros no tenemos que cantar para que venga. Él ya está presente con nosotros, bendiciendo su palabra, exaltando al Señor Jesucristo. Me pone a pensar, por ejemplo, en una canción que dice bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a la casa de Dios. Y me pongo a pensar, primeramente, el edificio de la iglesia no es la casa de Dios, no es el templo, sino que la casa de Dios es Cristo y su iglesia que está unida con Él. Entonces, la casa de Dios no es un lugar a donde vamos cada 8 días. Nosotros, los creyentes, la familia de fe, es la casa de Dios. Entonces, a veces, falsas doctrinas entran en la iglesia primeramente por la música antes que por la prédica. Por eso debemos de tener mucho cuidado de asegurar que estamos cantando la verdad de Dios y no herejías o errores que no concuerden con las escrituras. Debemos entender, no cada canción que se dice ser cristiana es una canción que realmente va a glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Entonces, en primer lugar, la música cristiana desarrolla la madurez cristiana. En segundo lugar, la música debe servir la predicación de la palabra de Dios. En algunas iglesias se acostumbra a dar un lugar prominente a la música. Uno entra en la iglesia y la iglesia canta con fervor por 1 hora, 1 hora y media, y luego alguien sube y da un sermoncito por 15 minutos. Yo no creo que eso es sabio, hermanos. Estamos dedicando 1 hora, 1 hora y media para nosotros hablarle a Dios y solo 15, 20 minutos para que Dios nos hable a nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Lo que Dios tiene que decir a nosotros o lo que nosotros tenemos que decir a Dios? Pues obviamente su palabra es primordial, su mensaje es más importante que nuestro mensaje a Él. Y no estoy diciendo que el sermón tiene que ser 1 hora y media y la música 15 minutos, pero estoy diciendo que debe haber cierto equilibrio en nuestras iglesias entre la música y la predicación de la palabra de Dios. Y muchos pastores han entendido que todo el culto, toda la reunión de la iglesia se debe de construir alrededor del sermón bíblico. Entonces, lo más sabio para una iglesia es que predique regularmente de las escrituras, libro por libro, párrafo por párrafo, versículo por versículo. Entonces podemos imaginar, por ejemplo, si la iglesia está predicando del Evangelio de Juan, llegará el momento cuando la iglesia llega a Juan capítulo 10, cuando Jesús habla de ser el buen pastor.
pues en ese domingo, cuando se predica de Jesús como el buen pastor que da su vida por las ovejas, lo que nosotros cantamos debe de corresponder o coincidir con ese texto bíblico que será predicado. Parece que uno de los hermanos tiene el micrófono prendido. Y eso que he hecho al horno, Entonces, me olvidé la papa. Por favor, pueden, era pues papa más. si por favor pueden apagar los micrófonos hijo. para... Come rápido, se va a enfriar, necesitas comer caliente para sanarte, hijo. Si todos pudieran apagar los micrófonos, por favor, me está costando escuchar. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces, cuando pensamos en la selección de las canciones o la selección de la música que vamos a cantar en la iglesia, es importante que los pastores de la iglesia se involucren en la selección de la música. Vamos a hablar un poco más de eso. Pero lo que ha sucedido en algunas ocasiones es a los pastores se les da el privilegio de escoger el texto que van a predicar de la palabra de Dios, pero luego otros hermanos escogen la música y no se consulten con los pastores y a veces no hay una correspondencia, no hay un acuerdo entre lo que se canta en la iglesia y lo que se predica en la iglesia. Entonces, no estoy diciendo necesariamente que los pastores tienen que escoger las canciones, sino que por lo menos debe haber un involucramiento entre los que dirigen las canciones y los que predican la palabra de Dios, para que todo puede coordinar y glorificar al Señor y dar un mensaje coherente a la iglesia. Muy bien, entonces en segundo lugar, la música debe servir la predicación de la palabra de Dios. En tercer lugar, cantar a Dios con la iglesia es el deber, y puedo decir también el privilegio, de cada creyente en Cristo. Hermanos, un cristiano que no canta es una contradicción. No tiene sentido que alguien sea cristiano y no quiera cantar al Señor. Puede ser que en algún momento dado, por cualquier motivo, no quiera cantar en ese momento, pero si una persona nunca quiere cantar alabanzas al Señor, nunca quiere adorar su nombre de esa manera, es una contradicción, no tiene sentido. Yo dudo muy seriamente que alguien puede estar en Cristo por la fe y nunca tener el deseo de alabar a Dios a través de los cantos. A veces yo he visto en ciertas reuniones de jóvenes o los jóvenes en el culto y están ahí sentados con los brazos cruzados, no quieren cantar, no quieren participar. Y esos jóvenes dicen ser cristianos, pero no quieren adorar al Señor. No es correcto. Hermanos, nosotros fuimos redimidos en Cristo para cantar al Señor, para adorar al Señor. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que guiaban los cánticos al Señor en el tabernáculo y luego en el templo. Y en el Nuevo Testamento sabemos que cada creyente en Cristo es un sacerdote, somos un reino de sacerdotes. Cristo Jesús es el único sumo sacerdote, el que se ofreció a sí mismo como sacrificio final por nuestros pecados. Pero bíblicamente hablando, cada creyente en Cristo es un sacerdote. Así que es la responsabilidad de cada uno de nosotros cantar al Señor juntamente. Y si no estamos cantando en la iglesia, no estamos siguiendo al director de alabanza. ¿Y quién es el director de alabanza? Hablamos de eso ayer. Cristo Jesús es el director de alabanza en la iglesia. Él es el que está guiando la iglesia a cantar alabanzas a Dios. Entonces, si yo estoy en la iglesia y no estoy cantando, no estoy adorando al Señor, no estoy siguiendo a Cristo Jesús. ¿Cómo puedo decir que yo soy cristiano si no quiero seguir a Cristo Jesús cantando alabanzas a Dios? Cuando nosotros cantamos, la palabra dice que debemos de cantar con nuestra mente y con nuestro espíritu. Es posible que una persona
cante con su corazón, pero no reflexione en lo que esté cantando. Pero hermanos, debemos de cantar con el corazón y con la mente. Debemos pensar en las letras que estamos cantando. Es imposible alabar a Dios cantando letras falsas o letras que no glorifiquen al Señor. No tenemos que descontar o desechar nuestra mente para poder alabar a Dios. Al contrario, debemos conectar nuestra mente más. También Pablo nos anima en 1 Corintios 14, 26 a cantar para edificación mutua. Si alguno tiene un himno, si tiene un salmo, si tiene algo para decir a la iglesia, que todo sea para edificación. Entonces cantamos para adorar a Dios, pero también para edificar los unos a los otros. La palabra de Dios dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos y himnos y cánticos espirituales. Lo que eso significa, hermanos, es cuando cantamos a Dios, también cantamos los unos a los otros. A veces ciertos cristianos se acostumbran a cerrar sus ojos cuando están cantando al Señor. Y no es malo en algún momento dado cerrar tus ojos y enfocarte exclusivamente en el Señor. A veces necesitas cerrar tus ojos y evitar otras distracciones. Pero al mismo tiempo, hermanos, cuando cantamos al Señor con la iglesia, debemos recordar que no estamos a solas con Dios. A veces nosotros pensamos, voy a la iglesia y solamente yo estoy ahí con el Señor. No, mis hermanos, no estamos a solas con Dios en la iglesia. En tu propio closet de oración, puedes estar a solas con el Señor. Pero cuando estás en la iglesia, estás rodeado de otras personas que también están adorando al Señor. Así que sería mejor abrir tus ojos y mirar a tu alrededor a las otras personas que alaban al Señor. Una persona que de pronto ha estado enfermo y Dios le ha sanado y esa persona está cantando con alegría al Señor. Otra persona que tal vez está en medio de la enfermedad o alguna dificultad y todavía está cantando al Señor. Una persona que está luchando en su matrimonio, pero está ahí alabando al Señor. Una persona que está luchando con un hijo rebelde y está cantando al Señor. Entonces, cuando estamos en la iglesia, abrimos nuestros ojos y miramos a nuestro alrededor, a nuestros hermanos que están también cantando a Cristo. Eso puede edificar nuestros corazones para alabar y bendecir el nombre de Dios. Así que, hermanos, cantar al Señor con la iglesia es el deber y el privilegio de cada creyente en Cristo. ¿Cómo debemos de elegir las canciones que se usan en la iglesia? Pues ya he mencionado que los pastores que tienen un poco más de conocimiento bíblico, un poco más de estudio teológico, deben estar involucrados en la selección de la música. Si una persona tiene 20 años, nunca ha estudiado teología, la palabra de Dios a profundidad, y esa persona está dirigiendo la música porque tiene una buena voz o puede tocar ciertos instrumentos, no debemos delegar la selección de la música a esa persona, sino que los que tienen madurez en Cristo, los que conocen la palabra de Dios, son los que deben de escoger las canciones para la iglesia. Y cuando escogemos canción debemos fijarnos en tres cosas: en la letra, la melodía y el contexto. Y déjeme aclarar, yo no soy ningún músico. Si me pusiera a cantar, les espantaría, les aseguro. Entonces, no estoy hablando de un gran conocimiento musical. Hay otros hermanos que saben mucho más de la música, del cantar y todo eso que yo. Pero cuando pensamos en la selección de la música,
la primera cosa que debemos fijarnos es la letra. ¿Qué es lo que dice la canción? Y debemos mirar tres cosas: que la letra esté saturada con la escritura, que usa frases bíblicas, letras que expresen lo que dice la palabra de Dios. No debemos tener miedo a usar palabras que la Biblia usa. Está bien que una canción hable de la redención, o de la expiación, o de la propiciación. Está bien que la canción habla de los atributos de Dios. Entonces, tristemente, en ciertas canciones se evita el uso de frases bíblicas, porque a veces pensamos que nosotros podemos decir las cosas mejor que las dijo Dios, pero debemos escoger canciones que son saturadas con la palabra de Dios. En segundo lugar, que tenga sana doctrina, especialmente de acuerdo con los credos históricos. A veces hay canciones que dicen, Padre, gracias por morir en la cruz por nosotros. Pero el Padre no murió en la cruz por nosotros. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, es el que murió en la cruz por nosotros. Entonces, debemos de mirar el contenido doctrinal de las canciones. Y sin duda, todo debe estar centrado en Cristo crucificado. Ya hablamos de eso bastante. No debemos cantar solamente lo que un mormón o un testigo de Jehová o un musulmán pudiera cantar. A veces uno entra en ciertas iglesias y se habla de Dios, y a veces incluso se habla de Jesús, pero no se habla de su obra expiatoria por nosotros. No se habla de su vida perfecta, donde Él guardó perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. No se habla de su muerte expiatoria, cuando Él sufrió el castigo completo por nuestros pecados, cuando propició la ira de Dios hacia nuestra maldad, donde nos rescató de la esclavitud al pecado, al diablo y a la muerte. Entonces, nuestras canciones deben de estar centradas en Cristo y este crucificado. Está bien alabar a Dios por diferentes motivos. A veces le alabamos por una sanidad, a veces le alabamos por un nuevo trabajo, a veces le alabamos porque nos ha dado otro hijo. Hay muchos motivos para adorar y alabar al Señor, pero el mayor motivo para los que somos hijos de Dios es que Cristo dio su vida en nuestro favor, y debemos de cantar de eso. Si podemos cantar 4, 5, 6, 7 canciones en un domingo y ninguna de estas habla de la muerte de Cristo por nosotros, no estamos siendo cristocéntricos. Esa es la letra, saturada con la escritura, sana doctrina centrada en Cristo crucificado. Ahora, la melodía. De nuevo, yo no soy ningún experto en las melodías o en la música, pero lo que puedo decir es que la melodía debe de corresponder con la letra. Debe de corresponder con la letra. Hay ciertas melodías que coinciden mejor con ciertas letras. Me gustaría tener más conocimiento técnico para hablar de eso, pero es lo único que puedo decir. Y la otra cosa es que debemos de considerar nuestro contexto. Ciertos estilos musicales son más apropiados para ciertas culturas. Por ejemplo, yo diría, no es muy sabio en la iglesia cantar el reggaetón. Ese tipo de música, reggaetón, se asocia con cosas vulgares, con cosas inmorales. Entonces, si uno llega a la iglesia y está cantando sobre los atributos de Dios, las obras de Dios o la obra de Cristo, pero el estilo de música es reggaetón, no tendría sentido. Entonces, hay ciertos estilos que son más apropiados para ciertas culturas, para ciertos contextos. En ciertos lugares es normal tocar, por ejemplo, el tamborín, en otros lados no.
En ciertas culturas es normal tocar el piano, en otros lugares es normal tocar la guitarra. Entonces debemos de considerar el contexto cultural también cuando escogemos la música que vamos a cantar a Dios como iglesia. Muy bien. Además, debemos pensar un poco en la preparación de los músicos o la preparación de los que dirigen la música, las canciones en la iglesia. Y lo que quiero decir es que los que están enfrente dirigiendo las canciones a Dios deben de prepararse y deben de prepararse de antemano, no solo 5 minutos antes. No solamente prepararse en cuanto a escoger las canciones, sino en 3 maneras. En primer lugar, espiritualmente. Así como los que prediquen o los que oren, los que dirigen la música deben de prepararse espiritualmente. Mira, hermanos, si mi vida no adora a Cristo entre semana, ¿cómo puedo dirigir a otros a adorarle? Lo que ha sucedido en algunas iglesias cristianas es que los pastores han contratado músicos seculares porque saben cantar bien, saben tocar un instrumento bien, saben de la música, pero la persona no tiene vida espiritual. No conoce a Cristo, no sigue a Cristo, no ama a Cristo, no tiene una vida santa, pura. Obviamente no hay personas perfectas, pero los que dirigen la música en la iglesia deben ser cristianos maduros. Sería mejor escoger una persona o 2 personas con madurez en Cristo que tal vez no son expertos en la música, que una persona que de pronto va a visitar de vez en cuando, o una persona que realmente no camina con Cristo, pero sí sabe muy bien de la música. El carácter cristiano siempre es más importante que la capacidad musical. Esa persona debe de practicar los medios de gracia, la lectura diaria de la palabra de Dios, una vida de oración, confesando sus pecados, participando en la cena del Señor, en la comunión con la iglesia, con otros creyentes. A veces se les llama en las disciplinas espirituales los medios de gracia, los medios por los cuales crecemos en nuestro aprecio por la gracia de Dios. Hay una práctica triste que sucede en ciertas iglesias, y es que cuando los músicos terminen de tocar o de cantar, se salen del servicio. No se queden a escuchar la predicación de la palabra, no participen en las ofrendas, no participen en la cena del Señor, simplemente vienen, cantan y salen. O de pronto están ahí atrás hablando entre sí como si la adoración se hubiera terminado. No, mis hermanos, los que dirigen la música deben participar en todo el culto. Deben sentarse a escuchar la palabra de Dios. Deben de participar en las ofrendas, en la cena del Señor, en la confesión de pecados, en todo lo que se hace en la iglesia. Los que dirigen la música no son una clase élite que no necesita crecimiento espiritual. Y deben de vivir en paz con otros, así como los pastores. La palabra dice, si es posible en cuanto a vosotros, está en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Cristo también decía, si tú vas a presentar tu ofrenda ante el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Si la persona es peleona y siempre está buscando pleitos y conflictos con otros, no debe estar dirigiendo la iglesia en alabar al Señor a través de la música. Entonces necesitan prepararse espiritualmente. Necesitan venir al monte de Dios con manos limpias y un corazón puro por la fe en Cristo Jesús. Pero también musicalmente. El Señor quiere excelencia en todo lo que hagamos. Debemos hacer todo lo mejor que podamos, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, en cualquier cosa que hacemos, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en lo que sea, debemos hacerlo con excelencia. Eso no significa que todos los
que dirigen la música en la iglesia van a ser músicos profesionales. No significa que van a tocar como una superestrella, pero sí significa que deben de aprender lo más que pueden, deben de prepararse con las canciones, con los acordes, con todo lo que viene musicalmente. Y la meta no es que entretengan a la gente, sino que glorifican a Dios. La meta no es que la gente salga diciendo, wow, qué voz tenía ese hermano que cantaba, o wow, esa persona tocaba la batería súper bien. No, esa no es la meta. La meta es que la persona pueda salir exaltando a Cristo Jesús, y también necesitan prepararse físicamente. Todos necesitamos descansar antes de venir a la iglesia, llevar una buena dieta, el ejercicio, todo lo que se involucra una buena vida de salud física, si es posible. Los que van a dirigir en la iglesia no deben quedarse hasta las 3 de la mañana despierto de la noche anterior mirando películas o jugando con amigos. Entonces los que dirigen la alabanza de Dios en música deben de prepararse bien, espiritual, musical e incluso físicamente. Ahora bien, cantar congregacional. Hermanos, la congregación es el mejor instrumento de música. A veces se nos pregunta cuáles son los instrumentos permitidos en la iglesia, y yo soy de la opinión que podemos usar una variedad de instrumentos. Guitarra, batería, tamborín, muchas diferentes cosas. Pero debemos recordar que la congregación misma es el mejor instrumento. El mejor coro es la iglesia entera. Puede ser que una iglesia tenga un coro que cante enfrente para animar al resto de la iglesia a cantar, pero la meta es que toda la iglesia cante. Entonces, los músicos que están enfrente no deben ser el centro de la atención cuando estamos cantando al Señor. Obviamente nuestros ojos se van a ir hacia adelante a los que están enfrente, pero ellos no deben portarse de tal manera que llamen la atención a sí mismos de una manera exagerada. Cuando pensamos en el sonido de la música, no debe ahogar, sino animar el cantar de la congregación. Hermanos, en el Nuevo Testamento hay un solo mandato cuando se trata de alabar al Señor con los cantos. Y el mandato es que cantemos todos los unos a los otros al Señor. Entonces, eso debe ser nuestra meta principal cuando estamos cantando. Que toda la congregación esté cantando a Dios, no que estemos siendo entretenidos por unas pocas personas en el frente. Está bien que hay varias personas en el frente dirigiendo las canciones, pero la meta no es solamente mirarles a ellos hacer un espectáculo, sino participar todos en cantar al Señor. Es importante que la iglesia pueda tener o saber las letras de las canciones. Algunos usan un proyector, otros dan hojas con las letras, pero la iglesia no puede cantar lo que no sabe. Si no le damos alguna manera de tener las letras, no van a poder participar en el cantar congregacional. Y por eso también no es muy sabio introducir muchas nuevas canciones al mismo tiempo. A veces los músicos se emocionan y dicen, mira, tenemos 5 nuevas canciones para el día de hoy. Por lo general nos toma a nosotros por lo menos 3, 4, 5 veces cantando algo para aprendérnoslo. Entonces, si la iglesia introduce 4 o 5 nuevas canciones cada semana, nadie va a estar cantando, sino los que están enfrente. Entonces, si van a introducir una nueva canción, tal vez una por mes, algo así, no es una regla, es una sugerencia para que la iglesia pueda cantar juntos las alabanzas al Señor. Para terminar esta noche, solo quiero mencionar algunos grupos que yo he mirado que son dignos de imitar, que son fieles. Puede ser que hay otros grupos, no estoy diciendo que esos son los únicos, pero el ministerio de la Iglesia Bautista Internacional
en República Dominicana, Santo Domingo. Ha grabado varios álbumes, están en YouTube y nosotros en nuestra iglesia cantamos muchas de sus canciones, son excelentes. La pareja Jonathan y Sarah Harris, antes ellos estaban dirigiendo el ministerio en la IBI, pero ahora están en otra iglesia, pero tienen también sus propios canciones y son excelentes. Hay un ministerio que se llama Para Su Gloria. Hay un hermano en Ecuador, lo puede buscar en Facebook, yo creo, o por YouTube, Jair Sánchez. Es un hermano que yo conozco, tiene un ministerio que se llama Cantemos el Evangelio. Pero hermanos, la meta más que todo es que cuando cantamos, que sea para la gloria del Señor, que sea saturada que en su palabra, que sea centrada en Cristo Jesús. Todo con excelencia para la gloria y el nombre del Señor. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, ahora podemos preguntar. Amén. Gracias. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Una pregunta, pastor. Una duda tengo. En la dirección del Ministerio de Alabanza o el que dirige las canciones, ¿ves? Las alabanzas, ¿será bueno tal vez pedir a los hermanos o sugerir que levanten las manos o que aplaudan, o que tal vez que animen a la iglesia con unos estribillos con quien vive, esas cosas, pastor? Wow, buena pregunta, hermano. Pues, bíblicamente, no puedo decir que sí o que no. No hay un versículo bíblico que dice, diga a la iglesia que todos digan, den un aplauso, o que alcen las manos o algo así. No es malo, obviamente, alzar las manos. A veces cuando yo estoy cantando al Señor, alzo las manos. Lo que yo diría es, normalmente yo considero que es mejor que el Espíritu Santo guíe a cada persona de cómo expresarse cuando esté cantando al Señor. Entonces, cada persona va a tener su personalidad, su manera de adorar, pero a veces nosotros usamos cierta palabrería en la iglesia sin considerar lo que estamos diciendo. Entonces, yo no diría que sea necesario, pero tampoco es pecaminoso. Entonces, realmente es la guía del Espíritu Santo sobre cada persona. Pero, por ejemplo, si un hermano que esté dirigiendo la alabanza digo que todos vamos a alzar las manos, yo no voy a venir a regañarle después del servicio, pero cada uno va a mirar eso de diferente forma, pero yo no pudiera dar así como una regla dogmática, porque yo no creo que la palabra de Dios nos dé así como una regla en cuanto a eso. Bueno, gracias, pastor. Esa era mi duda. Buenas noches, Pastor Jeremías. Buenas noches, hermanos. Quería hacer una consulta, Pastor, sobre los ritmos que tendríamos que cantar en la iglesia. ¿Hay alguna cita que nos pueda tal vez indicar cómo lo podemos hacer o solamente la letra sería lo más importante? Muy bien, hermana Alejandra. Un gusto saludarle. Gracias por la buena pregunta. Pues realmente yo creo que hay tres como factores, ¿no? El contexto es importante porque diferentes contextos encuentran ciertos ritmos aceptables y en otros contextos no. Si tú vas a ciertas regiones, por ejemplo en África, son personas pero muy expresivas. Se mueven, cantan muy fuerte, alzan las manos, son muy expresivos. Si tú vas a una iglesia en Inglaterra, no son tan expresivos por lo general. Entonces,
los diferentes ritmos realmente depende del contexto cultural de la iglesia. Obviamente yo no soy hispano, pero he tenido el privilegio de alabar al Señor con muchos hispanos. Y por lo general, yo he visto que los latinos son un poco más expresivos que nosotros los gringos. Y eso está bien, no hay nada malo en eso. Entonces, el ritmo de la canción realmente no afecta el contenido. Yo mencioné, por ejemplo, reggaetón, porque eso se asocia más con cierto ritmo, digamos, vulgar, pero hay otros ritmos que son dentro de un alcance, digamos, sabio, ¿no? Entonces, yo no pudiera dar una regla y decir, ok, solamente ese ritmo. Tristemente, en los últimos años ha habido como un debate entre las canciones contemporáneas, las canciones tradicionales. Hay ciertas iglesias que solo quieren cantar himnos del siglo XVII, del siglo XVI. Hay otras iglesias que solo cantan canciones de los últimos 30 años. Pero yo creo que puede haber un equilibrio. No todo lo nuevo es bueno y no todo lo viejo es malo. Entonces podemos incorporar canciones y ritmos de diferentes siglos, de diferentes contextos, pero eso sería la mejor manera que yo pudiera responder, hermana. Muy buena pregunta. Gracias, Pastor Jeremías. ¿Alguien más tiene preguntas? En esta noche todavía tenemos algunos minutos. Pastor Eliú nos estaba comentando de que ha invitado un buen grupo de taller de música, algo así. Coméntenos algo, Pastor Eliú. Así es, Pastor Nilsson. Hoy día rompimos butaca porque usted tendría que dar la bienvenida. Son hermanos preciosos de la Unión Cristiana Evangélica. Ellos están muy interesados sobre el tema de la adoración para poder, poner en práctica en sus iglesias, ¿no? Hay hermanos, creo que desde Argentina y Bolivia, de todo el país. Pastor Nilsson, usted déle las bienvenidas. Amén, amén. Gracias, Pastor Eliú. Damos la bienvenida a todos los hermanos que han ingresado. De verdad vemos a varios hermanos nuevos. Gracias, Pastor Eliú, por haberlos invitado y aprovechar, ¿no?, este curso sobre adoración. Estuve conversando con el pastor Jorge Grájeda antes de empezar la reunión y él me comentaba también de que esta noche iba a haber un buen grupo de hermanos de la Unión Cristiana Evangélica. Amén. La misión Catalyst es una misión que trabaja en convenio con la Unión Cristiana Evangélica. Tenemos convenio y nosotros hemos estado capacitando a los obreros de la Unión Cristiana Evangélica en el Beni, en Pando, en diferentes lugares. Claro, trabajamos con varios grupos, ¿no? En esta noche tenemos grupos, bueno, hermanos de Cobija, por ejemplo, ¿no?, que no son de la Unión Cristiana Evangélica, pero sí participan con la capacitación de Misión Catalyst. Entonces agradecemos a todos los hermanos de Argentina y de todo Bolivia que esta noche están con nosotros. Que me hubiera gustado que hubiera empezado el lunes pasado, porque el lunes pasado empezó el curso del tema de la adoración, ¿no? Estaba, ¿no?, Sí, el pastor pues. Eliú aprovechando. Sí. Qué bueno. Recién se me encendió el foquito hoy día. Bien. Está todo grabado, tenemos el cuidado de grabar cada noche, así que cuando me lo envíen, yo voy a estar haciéndolos llegar y entonces el pastor Eliú ahí me puede ayudar para hacerle llegar a todos los hermanos, todos los temas. También el pastor Jeremías nos envía sus notas, y eso es algo realmente espectacular porque él comparte con nosotros las notas. Y usted, cualquiera de nosotros, los puede usar para enseñar también en la iglesia.
¿Es así, Pastor Jeremías? ¿Hay la libertad de hacer eso? Claro que sí, claro que sí. Amén. Amén, amén, amén. Entonces aproveche esas notas que nos las envía después de esta clase. Estará llegando, por ejemplo, las notas de esta noche y se las haré llegar a los grupos. Quisiera que se anoten mi número para que me envíen su número y así yo los pueda incluir en el grupo de Catalyst y les llegue el material que constantemente estamos haciendo llegar a todos los que son alumnos de la misión Catalyst. Es el 716-82-797. 716-82-797. Ahí me manda su número y yo lo voy a incluir al grupo de la misión Catalyst y le estará llegando excelente material que compartimos con todos nuestros alumnos. Bien, hay tiempito todavía para alguna pregunta que quieran hacerle al Pastor Jeremías con este tema tan importante de la noche, cómo adorar, ¿no? Con la música. ¿Alguien más tiene alguna pregunta esta noche? Hola. Sí, adelante, hermano David. Adelante. Hola, buenas noches, pastor, hermanos. Una pregunta sobre los directores. ¿Es bueno decir al pueblo, a la congregación, cuando uno está cantando, el que no canta, que nos alegre, el que no danza no es de Cristo? ¿Eso estaría mal o eso quería un poquito aclarar, ¿no? Porque hay muchos directores, capaz nos equivocamos como obligar al pueblo, ¿no? Esto quería saber el pastor. Muy bien, buena pregunta, hermano David. Es un gusto conocerle a través de este medio. Pues es bueno animar la iglesia a cantar al Señor. Al mismo tiempo debemos tener cuidado de cómo hacerlo. Entonces, obviamente uno como director de música pudiera decir, vamos a cantar al Señor esta tarde, esta mañana. Queremos exaltar su nombre y animar la iglesia de esa forma. Pero no debemos ir a un extremo donde estamos cada domingo regañando a la gente. No les puedo escuchar, cante más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y la gente, en vez de sentir animada, se siente como regañada, que nunca han cantado lo suficiente. Entonces, debe de haber una forma de expresar ese ánimo, pero sin regañar a la gente, pues. Y muchas veces leyendo la misma palabra de Dios puede ser la mejor forma. Leyendo un versículo de los Salmos, otro versículo donde Dios mismo nos está invitando a adorarle. Por ejemplo, en nuestra iglesia siempre comenzamos la reunión con la lectura de un salmo de alabanza, porque queremos que la iglesia pueda escuchar la invitación de Dios mismo a venir ante su trono de gracia y adorarle. Entonces podemos animar a la iglesia, pero de una forma moderada, sabia, siempre animando, pero no tampoco regañándoles, pues, pero sí animándoles. Muy buena pregunta, hermano David. Bueno, gracias, pastor. Amén, amén, amén. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas noches. Hermano René, adelante, hermano René. Quiero en esta noche, en principio, saludar. Muy buenas noches, Pastor Jeremías y todos los hermanos que participan en esta noche. Me he integrado tal vez un poco tarde, conociendo que fue desde el lunes, ¿no? Pero tengo yo una pregunta donde, digamos, en la dirección de adoración será necesario hacer intervalos de tiempo tal vez para un poco tal vez, como decía Pastor, tener, digamos, algunos versículos de salmos o de los cantares tal vez, o simplemente a veces
como prédica, ¿no? Entonces, y también, digamos, el tiempo de alabanza, de adoración, más o menos se puede limitar o este puede ser también, digamos, ilimitado. Pastor Jeremías, por favor, les ruego. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, hermano René, por la buena pregunta. Bueno, es un asunto de prudencia, ¿no? Entonces, no podemos así como dar reglas firmes, reglas bíblicas. La Biblia no dice, ok, tienes que cantar 10 minutos o 20 minutos o 30 minutos o una hora. La Biblia no dice tienes que hacer un intervalo o tienes que cantar antes o después de la prédica. Entonces, son circunstancias que nosotros podemos manejar con sabiduría y prudencia, pero no hay una regla firme, ¿verdad? Si una iglesia canta por 40 minutos, yo no puedo venir y decir, están haciendo mal, solo puede ser 20. Entonces, no hay una regla firme, pero yo diría normalmente, esa es mi propia opinión, mi propia prudencia, mi forma de mirar las cosas. Yo creo que es mejor dar ciertos intervalos para diferentes elementos en el culto. Entonces, por ejemplo, cantar, digamos, 2 canciones, luego tener una lectura bíblica, cantar otra canción, tener tiempo para confesión de pecados, tal vez otra canción, tiempo para una oración de los pastores, otras 2 canciones, tiempo para ofrenda, una canción en respuesta a la palabra de Dios después del sermón. Pero les digo, no es una regla, solamente son sugerencias de cómo se podría tomar pausas, digamos, de la música, porque es un poco pesado para ciertos hermanos cantar 8 canciones seguidas, por ejemplo, especialmente los que tienen niños pequeños. Entonces es bueno dejar que la iglesia se pare a cantar, se siente a escuchar, se para a cantar, se siente a participar. Entonces, yo creo que eso sería una manera sabia de programar. Hablamos un poquito ayer sobre